Pues fíjate que lo viví bien en mis primeros años, porque como siempre viví así, pues no conozco otra cosa, ¿no? Pero empecé a sufrirle un poquito más cuando ya empecé a tener más conciencia, tipo como a los 12, 13. Y sí, no tenía amigos, o sea, no podíamos ser amigos de toda la vida, pero me dio me dio muchas bases para adaptarme al cambio. Y eso es algo que después en mi vida pude explotar, ¿entiendes? Entonces, y también, bueno, conocer diferentes, es la misma cultura porque era México, pero bueno, era el norte, el centro, y es muy diferente. Entonces, todo eso me aportó un granito de arena como a mi vida, a mi personalidad, el repertorio para después como que salir al mundo, ¿me explico? Entonces, sí le sufrí un poquito al final cuando ya empiezas a como a encariñarte más con amigos, cuando ya estás más grande, pero fue algo mucho más positivo que negativo, definitivamente. En sí, ¿cuánto tiempo estuviste en Guadalajara? Puta, nada. O sea, literal nacimiento y ya. Em, Unos años, yo creo que en total, ay, no sé, unos 5 máximo, yo creo. Pero bueno, todas mis navidades, siempre es ahí, ¿no? Entonces, em, sí, fue poco tiempo. Y este momento que dices que, o sea, ya te empezó a caer la onda, o sea, que al principio pues no conocías que era algo diferente, pero cuando ya te empezó a caer la onda o sea, de que nunca te quedabas quieta, ¿existe un antes y un después o cuál fue ese momento que te diste cuenta de, oye, esto no es como normal? Ah, sí, cuando empiezas a convivir con más gente que ha vivido, por ejemplo, hubo un tiempo la ciudad donde más he vivido es en Morelia, y entonces cuando empiezas como a tener más conciencia, a tener estas pláticas más que eres más grande, todo el mundo tenía amigos de toda la vida, de ahí. Entonces, ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta que yo me explico, o sea, he vivido en muchísimos lados, para nada se parece la vida a lo que la gente, me explico, o por ejemplo vivir en una sola casa, a veces iba, porque aparte de cambiarnos de ciudad, nos cambiamos de casa, ¿no? Este, y eso también, o sea, como que, ay, yo he vivido toda mi vida aquí, yo de, ¿cómo? O sea, ¿entiendes? Ahí es cuando empiezo como, en esas cosas que empiezo a ver que, bueno, que mi vida es súper cambiante, ¿no? Y en el aspecto social, ¿cómo eras o eres? O sea, ¿crees que desarrollaste la capacidad de hacer amigos rápido? O sea, tal vez no de hacer amigos, pero de relacionarte rápido, o o sí te costó. Pues mira, yo soy muy tímida en la base, pero en mi familia son muy extrovertidos, entonces sí o sí tienes que aprender eso, ¿me explico? O sea, lo aprendí. Y sí me ayudó porque no te queda de otra, me explico, entras a otra escuela y tienes que sí o sí, pero tuve la ventaja de que yo tengo una hermana gemela que es súper sociable, entonces más bien como que me pegaba a ella y ella era como que la que hacía los amigos, ¿entiendes? Pero entonces esa fue mi ventaja, pero sí me ayudó en el sentido de conocer diferentes personas, diferentes formas ¿no? Porque en México es diferente, el norte es súper diferente al centro. Y yo creo que ahí sí me ayudó como a desenvolverme sí, en diferentes aspectos, totalmente. Y sobre todo también una apertura de cultura, no sé si mencionarlo así, porque lo he notado que generaciones como atrás, cuando van al norte o cuando van al sur, como que a veces hasta se espantan, ¿no? De ciertas palabras, ciertas costumbres. Sí, totalmente. O sea, como Sí, que, ¿por qué hablan así? Dice, ¿sabes? exacto. Y tuve la fortuna de que en mis primeros años, que es como para mí, los años de formación, estuve en el norte y en el norte es mucho más abierto, ¿sabes? Entonces es mucho más fácil ir de abierto a cerrado que de cerrado a abierto. Entonces, definitivamente, eh, eso me ayudó muchísimo. ¿Cuál consideras que fue la región más cerrada que te tocó? No quiero que me critiquen, pero
pero Morelia para mí, ¿no? Viviendo del norte, eh, sentí el cambio súper fuerte. Aparte, em, em, pues no voy a decir, puede ser la palabra cerrada, pero a lo mejor más como más conservador, ¿no?